Hola, te habla Esther Morales de Caracas, Venezuela, autora de La Profe Matemática del blog laprofematemática.com, que es un sitio para que tú revises, consultes y estudies temas de matemática y de estadística que en el aula de manera presencial no has podido captar de manera importante. Siempre, por supuesto, le doy la salvedad al profesor que está dando la clase, tienes que respetarlo, tienes que prestar atención y para eso pues tienes que tener ciertas posturas para captar todo lo que él te enseñe. Todo lo que él enseñe tienes que anotarlo para después entonces, si no entendiste algo, poderlo consultar. En el video de hoy te voy a hablar de lo que es la forma general de una ecuación cuadrática, la forma general, es decir, la que abarca todos los distintos casos. Lo vas a ver en distintas publicaciones como ax cuadrado más bx más c igual a 0. Recuerda que una ecuación se identifica porque tiene un signo igual y tiene dos miembros, el miembro de la derecha y el miembro de la izquierda. En este caso, la ecuación cuadrática, entonces, en uno de sus miembros tiene tres términos. Esto se te puede presentar de la siguiente manera. Yo puedo poner una ecuación cuadrática quizás de esta forma. O puedo poner una ecuación cuadrática con dos términos del lado derecho y un término del lado izquierdo, ¿sí? O puedo poner una ecuación cuadrática con dos términos, el término que tiene la variable elevada al cuadrado más el término independiente y en el otro extremo el término con la variable que está elevada a la 1 o de primer grado. Sin embargo, para poderla resolver, una de las formas es tenerla de la forma general donde el miembro de la derecha es 0 y el miembro izquierdo tiene los tres términos. Una vez que tú lo tienes así planteado, pueden suceder cualquiera de los siguientes casos que te voy a explicar a continuación. Vamos a hablarlo por caso. Normalmente no me gusta definir las cosas por caso, sino simplemente que tú identifiques qué es lo que sucede. Pero podemos tener una situación en donde el coeficiente del término elevado al cuadrado sea 1, siempre va a ser 1, porque si no es 1, perdón, siempre va a ser un número distinto de 0. Siempre va a ser un número distinto de 0, porque si es 0, entonces no estamos en presencia de una ecuación cuadrática. El coeficiente c, que es el término independiente, es 0. Entonces tendríamos una ecuación general de esta forma. Bueno, supongamos que ya no es general porque no está el término de la variable elevada a la 1. Vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo diría algo así: x cuadrado más 5, perdón, si c es 0, entonces aquí lo que tenemos es, al contrario, es el término con la variable elevado a la 1, término de primer grado. Entonces tenemos una ecuación de ese tipo. Recuerden que resolver una ecuación de segundo grado consiste en encontrar las dos soluciones. Para eso tendríamos que despejar x de esta ecuación. ¿Cómo lo hacemos si tenemos un término con una variable elevado al cuadrado? Bueno, aplicamos factorización. Y en este caso la factorización que vamos a aplicar es factor común, porque en ambos términos está la variable. Factor común. Entonces hagamos factor común. Recuerden que siempre factor común es la variable con su menor exponente. Entonces x que multiplica a x más 5 y esto es igual a 0. Aquí tenemos ya dos factores. Este es mi factor 1 y mi factor número 2. ¿Qué tiene que pasar cuando tenemos dos factores y esa multiplicación tiene que ser 0? Bueno, que uno de los factores, el primero, tiene que ser 0 o el segundo tiene que ser 0. Yo esto se lo explico a mis alumnas de la siguiente manera. Yo digo, ustedes saben que cuánto es 3 por 2, y ellas me dicen 6. ¿Qué pasa si yo el 3 lo cambio ahora por 0? 0 por 2, ¿cuánto nos da? 0. Ah, pero ¿qué pasa ahora si mantengo el 3 pero cambio el 2 por 0? ¿Qué me da? 0. Entonces, para que una multiplicación de dos factores dé 0, uno de los dos factores tiene que ser 0. Y hay que estudiar esas dos posibilidades. Entonces ya aquí tendríamos nuestra primera solución
para que esa ecuación sea 0, x tiene que valer 0. Y la otra es despejar de esta ecuación, despejar x. Y me quedaría menos 5. Ya tendríamos el segundo valor. Esta es la forma entonces de resolver una ecuación de segundo grado cuando C, el término independiente, es 0. Pero ¿qué pasa cuando tenemos, vamos a hablar de un caso 2, mantenemos A igual a 1, pero B es distinto de 0 y C es distinto de 0? Entonces, tenemos, por ejemplo, una ecuación de esta forma. Podemos aplicar también un método de factorización. La factorización en este caso, recordemos que en polinomios, cuando estudiábamos polinomios, estudiábamos tres tipos de trinomio. Trinomio cuadrado perfecto, el trinomio de la forma, vamos a ponerlo por aquí. Cuando veíamos factorización era factorización, trinomio cuadrado perfecto. El segundo era factorización, trinomio de la forma x cuadrado más la suma de dos términos más el producto de esos dos términos. Y el tercero era la factorización del trinomio de la forma cuando teníamos un trinomio de forma general, ¿sí? Bueno, en este caso, pudiéramos, no es cuadrado perfecto porque este término es negativo, un cuadrado perfecto, el tercer término siempre es positivo, así que es un trinomio de la forma en donde vamos a buscar dos números que multiplicados me den 36, me den menos 36, y esos mismos dos números sumados algebraicamente me den 5. Entonces tenemos que 9 y 4 me da 36 y queremos, 9 y 4 nos dan 36, vamos a ponerle menos aquí y más el 4 porque queremos que el 5 nos dé negativo y la única forma es que restemos, sean distintos signos y el mayor sea negativo. Entonces, ahora ponemos nuestros dos factores donde son binomios. Estos factores son binomios, donde el primer término es la variable y el segundo término son los números que encontramos. Menos 9 más 4. Y aquí hacemos lo mismo que el anterior. Para que la multiplicación de estos dos factores me den 0, quiere decir que alguno de ellos debe ser 0 o el otro debe ser 0. Entonces de la primera despejamos y encontramos nuestro primer valor y en la segunda encontramos nuestro segundo valor. Entonces, una de las maneras de resolver ecuaciones cuadráticas es por factorización. Y hemos visto que podemos aplicar factorización, factor común, y pudiéramos, si el trinomio está completo, aplicar cualquiera de las factorizaciones que aprendimos cuando vimos polinomios, ¿no? Si es cuadrado perfecto, si es trinomio de la forma, como en este caso, donde dos números multiplicados me dan menos 36 y esos mismos dos números sumados o restados me dan menos 5. Vamos a ver otro caso, vamos a llamarlo caso 3, sería ya caso 3, donde A es distinto de 1, B es distinto de 0 y C es distinto de 0. Y vamos a aplicar el método corto. Este método normalmente no lo enseño en clase. Yo me gusta enseñar el método largo, inclusive con cambio de variable. Voy a hacer un video donde vamos a ver ese desarrollo del método largo. Porque prefiero que los alumnos tengan otras habilidades, por ejemplo, el cambio de variables. Y ahí hay que saber de todo. Sin embargo, muchas de mis alumnas decían, mira, pero si lo hago de este método me lo vas a poner malo. No, no te lo voy a poner malo, pero si yo te enseñé un método y estoy evaluando ese método, pues lo más correcto es que hagas ese método, ¿no? Bien, cuando tenemos entonces este coeficiente, el coeficiente del término con la variable en segundo grado, distinto de 1, una de las cosas que tenemos que hacer es saber que el resultado va a ser producto de dos factores que van a ser binomios. El primer término de esos binomios va a ser 14
x, 14x. Colocamos entonces el coeficiente con la variable de primer grado. Y buscamos entonces dos números que multiplicados me den 14 por 9, en este caso negativo, 14 por 9, y que esos mismos dos números sumados algebraicamente me den menos 15. En el método largo, cuando vean el método largo, entonces van a entender por qué debemos buscar dos números que multiplicados me den 14 menos 9, que son menos 126. Esos dos números, después que has pensado un poquito, son menos 21 más 6. Eso te da menos 126. Y cuando restamos o sumamos algebraicamente, eso me da menos 15. Una manera de encontrar estos dos números, que al alumno a veces se les dificulta encontrar los dos números multiplicados, es buscar cuáles son los factores de 126. Si sabemos que 126 es producto de 14 por 9, pero 14 es 7 por 2, 7 por 2 14, y 9 es 3 por 3, empezamos a hacer las combinaciones de estos factores, que sabemos que todos multiplicados me dan 126, lo que tenemos es que buscar la combinación de 2 a 2 o de 3 a 2, dependiendo de la cantidad de factores, que me produzcan estos números que se multiplican. Bien, y una vez que los encontramos, entonces los colocamos aquí, tenemos menos 21 y tenemos más 6, y hacemos nuestra operación que hemos hecho en los anteriores, es decir, que 14x menos 21 tiene que ser 0 y 14x más 6 tiene que ser 0. Entonces 14x es igual a 21, x es igual a 21 sobre 14, y recuerden que siempre tenemos que factorizar. Tanto el 21 como el 14 son divisibles entre 7, así que esto me queda 3 medios. Siempre tenemos que llevar nuestros resultados a la mínima expresión, sobre todo cuando, la mayoría de los alumnos dicen o no entienden bien el concepto de llevar a su mínima expresión, pero siempre que tenemos fracciones tenemos que llevar a la mínima expresión. Si me da un número entero, no tengo que llevar a su mínima expresión, no tengo con qué simplificar. Y 6 y 14avos, pues entonces eso me da menos 3 séptimos. Y hemos encontrado nuestra solución 2 y hemos encontrado nuestra solución 1. Hemos resuelto ecuaciones cuadráticas por el método de factorización. Yo soy Esther Morales y te estoy hablando desde Caracas, Venezuela, en videos, series de cómo resolver ecuaciones cuadráticas. Te invito a que veas ahora estos que están aquí, estos dos videos que siguen, para que refuerces tu conocimiento. Nos vemos en un próximo video.